Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Vamos a resolver ahora un par de ejemplos para trabajar con el ascenso bulloscópico. Para eso, lo que me gustaría primero es que revisemos qué es lo que pasa cuando yo tengo una solución diluida de un soluto que es un soluto no volátil, o sea, que es un soluto que no pasa de manera apreciable a la fase vapor. En ese caso, voy a tener un diagrama de fases para el solvente puro, que es lo que está dibujado acá con celeste, ¿no? Entonces tengo las tres curvas que corresponden al equilibrio líquido-vapor, sólido-líquido y sólido-vapor. Y estas dos curvas, la del líquido-vapor y la del sólido-líquido, van a sufrir un desplazamiento respecto del solvente puro cuando hable de la solución. Ese desplazamiento va a corresponder, si yo me fijo a una determinada temperatura, va a corresponder a una disminución de la presión de vapor, que es lo que vimos en el ejemplo. Ahora vamos a ver que si yo tomo una temperatura constante, en este caso está marcado una atmósfera, vamos a poder ver esa diferencia entre las dos curvas en dos de las zonas. Por un lado, vamos a ver que se desplaza a mayores temperaturas, la temperatura de ebullición, el punto de ebullición, y por eso voy a hablar de un aumento bulloscópico. Pero también vemos que se desplaza, pero a menores temperaturas, la temperatura de fusión, que es el descenso del punto, descenso crioscópico, descenso del punto de fusión. Vamos ahora a hacer un par de cálculos sobre esta parte. Hay una deducción que se suele hacer con el ascenso para el ascenso bulloscópico que cuando las clases eran presenciales se solía preguntar a los parciales y suele aparecer también en la parte de los finales. Revísenla en las clases teóricas. Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa para el ejemplo o los ejemplos que vamos a ver ahora es esta expresión que es la expresión general. O sea, la variación de las temperaturas de ebullición, ¿sí?, va a ser igual a una constante que se llama sub E, porque es la constante bulloscópica, que es un valor que involucra un montón de magnitudes que son constantes o que son propiedades características del solvente, o sea, cada solvente tiene una constante bulloscópica determinada. Y la manera de hablar de la concentración de la solución va a estar dada en molalidad, que es otra unidad de concentración que vimos en la introducción a la química, pero que suele hacer falta repasar porque no siempre la tienen tan presente. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo, que sería el ejemplo 2. Que dice que tengo una solución acuosa de glucosa, que es 0,0222 molal, y me preguntan cuál será el punto de ebullición. El punto de ebullición normal, acá no lo aclara, pero cuando no les dicen o no les terminan de dar esa información, lo que vamos a suponer es que estamos en una presión de una atmósfera, la solución es acuosa, entonces estamos hablando de agua, y por lo tanto conocemos el punto de ebullición del solvente puro, que es el agua, que es 100 grados centígrados. El dato que sí me dan es la constante bulloscópica para el agua. Entonces, voy a tener que la variación en la temperatura de ebullición va a ser igual a la constante bulloscópica por la molalidad de la solución. La constante bulloscópica para el agua me dan el valor, ¿sí? Yo sé que la constante bulloscópica para el solvente agua, que es una solución acuosa, es igual a 0,52 grados sobre molalidad. Y me dicen también la molalidad de esa solución, que es 0,0222 molal. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que mirar es calcular el valor de la temperatura de ebullición de la solución. Implica saber la diferencia que hay entre la solución y el solvente y tener en cuenta el valor del solvente.
En esta variación de la temperatura de ebullición, lo que yo estoy considerando es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente, que lo pongo con un cerito. Entonces esto va a ser igual a la constante ebullioscópica por M, y voy a saber que la temperatura de ebullición normal para el agua es 100 grados centígrados. Entonces voy a calcular la temperatura de ebullición de la solución, va a ser igual a la temperatura de ebullición del solvente puro más la constante crioscópica por M, y eso va a ser igual a 100 grados centígrados más 0,52 grados centígrados sobre M por 0,0222 molar. Y cuando hacen esa cuenta, van a encontrar que la temperatura de ebullición de la solución en cuestión es 100,0115 grados centígrados. ¿Sí? Fíjense que decimos hay un aumento ebullioscópico, y cuando ustedes ven la curva, ven como que están separadas, están bien marcadas, por un lado la curva celeste, por otro lado la curva rosa. Pero si miran la diferencia que hay entre los valores de temperatura de ebullición normal para la solución y el solvente puro, encuentran que la diferencia está en el primer decimal, o sea que en realidad esas diferencias son bastante chicas. Hasta acá con el ejemplo 1. El ejemplo 2. Vamos a ver el otro ejemplo para usar puntos de ascenso ebullioscópico, que es el ejemplo 3, que dice, este es un poquito más intrincado, que se disolvió una muestra de 0,205 gramos de fósforo blanco en 25,0 gramos de sulfuro de carbono. Se encontró que la elevación del punto de ebullición de la solución es de 0,159 grados centígrados. ¿Cuál es el peso molecular del fósforo en solución y cuál es la fórmula del fósforo molecular? Y me da una nueva constante ebullioscópica que es diferente a la anterior, porque acá estoy trabajando en una solución donde el solvente no es agua, es el sulfuro de carbono. Entonces este es el valor que corresponde a la constante ebullioscópica para el nuevo solvente con el que estoy trabajando. Entonces, la ecuación que voy a usar va a ser la misma, la manera de resolverlo va a ser similar, pero fíjense que en este dato tengo el delta de temperatura, tengo la constante ebullioscópica y me falta la molaridad. Ese dato, el de la molaridad, es el que me va a servir para poder contestar las preguntas que me están haciendo en este enunciado. Entonces vamos a resolver eso. Ahora tenemos que cambiar el dato de la constante ebullioscópica porque el solvente es otro. Y el valor era acá 2,34. Y nos están dando también la variación de la temperatura de ebullición para esta solución, o sea, la diferencia entre el solvente puro y la solución con la que estoy trabajando, y eso es 0,159 grados centígrados. Entonces, como tengo esos dos datos, voy a poder calcular la molaridad como la variación de la temperatura de ebullición dividido la constante ebullioscópica, y haciendo esa cuenta les queda que M es 0,0679 molar. Esa sería la concentración molar. Bien, para poder seguir con este ejercicio, tengo que tener en cuenta los otros datos que me están dando. Me están diciendo que de solvente hay 25 gramos. Y que de soluto tengo
0,205 gramos de fósforo. ¿Sí? Esos datos que me refieren a las cantidades de soluto y de solvente son los que me van a servir para trabajar con la concentración. Y lo otro que tengo que hacer es acordarme qué significa esta M, molaridad, que son moles de soluto en 1000 gramos de solvente. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que en 1000 gramos de solvente yo tengo 0,0679 moles de soluto. Pero como la cantidad de solvente que yo tengo en realidad es 25 gramos, voy a poder calcular, en base a la definición de molaridad y a los datos que tengo acá, cuánto es realmente los moles de soluto que estoy teniendo en esta solución. Entonces, en 1000 gramos de soluto, bueno, solvente, tengo 0,0679 gramos de soluto. Eso es la definición de molaridad, ¿sí? O sea, esto que estoy escribiendo acá es esa definición de molaridad. Y ahora voy a decir, bueno, buenísimo, pero para los 25,0 gramos de solvente que tengo, y eso es este dato de acá, ¿sí? ¿Cuántos moles de soluto voy a tener? Cuando hago esa cuenta, encuentro que en esos 25 gramos de solvente va a haber 1,699 por 10 a la menos 3 moles de soluto. Bien, pero esos moles de soluto se tienen que relacionar, porque tiene que ser lo mismo los moles de soluto con los gramos de soluto. Entonces, si esta magnitud, que es la cantidad de solvente, es 25 gramos, esta otra cantidad, que es la cantidad de soluto, tiene que estar directamente relacionada con los moles que hay ahí. Entonces, si yo sé que 1,699 por 10 a la menos 3 moles de soluto se corresponden a una masa de 0,205 gramos, puedo saber un mol de soluto qué masa tiene. ¿Sí? Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a decir que si 1,699 por 10 a la menos 3 moles de soluto tienen una masa, o se corresponden a una masa de 0,205 gramos, entonces un mol de soluto va a tener una masa de 120,68 gramos de soluto. ¿Sí? Y ahí con eso lo que estoy obteniendo es el peso molecular del soluto. O sea, estoy viendo, estoy viendo un mol de ese fósforo blanco que me dice el enunciado, ¿qué masa tiene? Tiene 120 gramos, o sea que eso sería el peso molecular, y entonces puedo decir, con este valor, que el peso molecular relativo de ese soluto es 120,68. ¿Sí? No le puse el gramo porque me estoy refiriendo al peso molecular relativo. Bien. La siguiente pregunta era, ¿cuál era la fórmula de ese compuesto? Pues me dice fósforo blanco, y entonces yo ¿cómo sé cuál es el fósforo blanco? Algunos problemas como estos van a ver que hay varios. Puede ser que el compuesto que les dan sea, como en este caso, un compuesto inorgánico que tiene solamente fósforo, y ahora vamos a ver cómo sacarlo, pero pueden encontrarse en una situación donde los compuestos tengan una estructura química, una composición química más importante. Algunas veces, para hacer este paso, necesitan repasar lo que vimos también en la introducción a la química, no sé si se acuerdan, de fórmula mínima y fórmula molecular, y con eso van a poder, a partir de conocer el peso molecular de una sustancia y
sabiendo, por ejemplo, la composición centesimal, o sea, qué porcentaje de cada elemento químico tiene esa sustancia, pueden llegar a la fórmula. En este caso es un ejemplo bastante sencillo, pero digamos el procedimiento, la manera de encarar el problema es el mismo para los otros ejercicios que ustedes van a encontrar seguramente en la guía. Bien, en este caso yo sé que el fósforo blanco que me están planteando está compuesto únicamente por átomos de fósforo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para saber la fórmula, voy a decir, bueno, todo bien, peso atómico relativo del fósforo. ¿Cuánto es el peso atómico relativo del fósforo? El peso atómico relativo del fósforo es 30. Entonces quiere decir que en un mol de fósforo, átomos de fósforo, un mol de átomos de fósforo, va a tener un peso, una masa de 30 gramos. Entonces, para saber cuántos átomos de fósforo hay en esta molécula que estoy planteando acá, en este compuesto que estoy planteando acá, lo que voy a hacer es dividir el peso molecular relativo, ¿sí?, del soluto de la molécula por el peso atómico relativo del fósforo. Y eso es bastante fácil porque fíjense que tienen un valor que es 120 dividido 30, eso es fácil saber que es 4. Cuando hacen esa cuenta, van a encontrar que les da 4,02. Y entonces, con eso pueden decir que este peso molecular se corresponde a una molécula que está formada por 4 átomos de fósforo. ¿Sí? Ya les digo, puede ser que tengan un problema similar donde lo que tienen que hacer es encontrar la fórmula o el peso molecular de un compuesto y su fórmula química, y si tienen problemas con esa parte, revisen lo que estuvimos viendo en Introducción a la Química al principio, que era sobre composición centesimal y fórmula mínima y fórmula molecular. Bueno, espero que les haya servido este video. Como siempre, las dudas que tengan, consúltenlas con los docentes de la comisión. Aprovechen usar la herramienta de los foros, que es bastante útil, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.